América para los americanos. Ya lo dijimos en programas pasados y hoy te contamos sobre un material que afirma que Trump considera alejarse de los conflictos europeos o del otro lado del mundo y construir alianzas latinoamericanas tras el escándalo con Zelensky en la oficina Oval, con una sorpresa especial, por cierto, dentro de esas alianzas. Además, un reportaje de Axios nos revela el interés que hay de sacar a Maduro de un buen sector de la Casa Blanca. Hablaremos también de la revocación de la licencia BAFAC 41 Chevron, pero porque hay más que colocar sobre la mesa. Luego del intento fallido del aparato propagandístico de la dictadura, ahora toca analizar las repercusiones reales de esta decisión. Y Tarek William Saab, el fiscal del Photoshop, teníamos rato sin hablar de él, ¿no? Pero ojo, no se nos ha olvidado que es el principal cómplice de violaciones a los derechos humanos. Pues bien, ahora quiere redimirse, pero termina inculpándose de todas esas arbitrariedades del régimen y de su naturaleza macabra, represiva y sangrienta. Comenzamos. El gobierno de Trump está considerando al cortar esa ayuda militar a Ucrania, después de que, por supuesto, vimos ese dramático enfrentamiento del viernes en la oficina Oval y que involucró al presidente, al vicepresidente y al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, pivotear sus lazos de cooperación. Así como lo escucha. Trump tenía previsto reunirse ayer lunes con funcionarios clave, incluido el asesor de Seguridad Nacional Mike Waltz y el secretario de Estado Marco Rubio para discutir la posibilidad de dejar que los aliados europeos se hagan cargo de ayudar a Ucrania en su guerra contra Rusia, como terminó pasando. Esto se lo comentó una fuente al The New York Post, cercana a la Casa Blanca. Y no se extrañe que dentro de poco anuncien esa salida de Estados Unidos de la OTAN. No se extrañe. Y por cierto, tampoco se moleste conmigo. Es simplemente el análisis que hago según las declaraciones y las decisiones que viene tomando la administración Trump. Esto va a ser parte de un giro más amplio que se aleje de los conflictos de Europa y se oriente a construir alianzas en América Latina y en el hemisferio occidental. Eso ha dicho la misma fuente. Y desprendo de esto lo que les comento de la OTAN, sino cuál pudiera ser el giro más grande del que esta fuente habla. Luego de esas declaraciones, la fuente mencionó al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, al presidente de Argentina, Javier Milei, y a la líder, María Corina Machado, como posibles beneficiarios. Trump, por cierto, respondió el lunes por la mañana en su cuenta de Truth Social, de esta red social de la cual él es dueño, a la declaración de Zelensky de un acuerdo de paz entre Moscú y Kiev, diciendo que está muy, muy lejos. Eso decía Zelensky. Pues bien, esta es la peor declaración que podría haber hecho Zelensky, y Estados Unidos no la tolera por mucho más tiempo. Esto lo dijo Trump, no lo dije yo. Es lo que estaba diciendo, que este tipo no quiere que haya paz mientras tenga el respaldo de los Estados Unidos y Europa. En la reunión que tuvieron con Zelensky, declaró rotundamente que no pueden hacer el trabajo sin los Estados Unidos. Probablemente no haya sido una gran declaración en términos de una demostración de fuerza contra Rusia. ¿En qué están pensando? El presidente no respondió directamente, digamos, a las preguntas que le hicieron los periodistas este lunes por la tarde sobre el corte de la ayuda militar a Ucrania. Inicialmente dijo, ni siquiera he hablado de eso ahora, antes de agregar, veremos qué sucede. Siempre hay discusiones de alto nivel entre los funcionarios de la administración sobre cómo llevar el conflicto en Ucrania a una resolución pacífica. Esto fueron palabras de un funcionario de la Casa Blanca a The New York Post, antes de las declaraciones durante la tarde del mismísimo Trump. El equipo militar estadounidense sigue fluyendo a Ucrania gracias a los compromisos de la Casa Blanca previos y, por supuesto, del Congreso. Por ejemplo, el expresidente Joe Biden firmó un paquete de $500 millones llamado Autoridad Presidencial de Reducción en sus últimas semanas en la Casa Blanca antes de irse, y Trump también podría pausar algunos de estos compromisos si así lo desea, aunque siguen vigentes. La administración Trump, al igual que la administración Biden, ha advertido que reponer las reservas militares estadounidenses es un desafío debido al ritmo frenético de los grandes envíos de armamento a Ucrania. La congelación de la ayuda exterior por 90 días impuesta por Trump al asumir el cargo el 20 de enero no se aplica a la finalización militar de Ucrania, pero sí aplica al trabajo humanitario en el país
del este de Europa. El Departamento de Estado está considerando el uso de extensiones para descongelar los fondos previamente asignados por el Congreso para actividades como, por ejemplo, la remoción de minas terrestres, sumamente importante en esa guerra, y así como esa, otras tantas, informó Político la semana pasada. No Político, el medio Político. La tensión entre Estados Unidos y Ucrania todavía estaba latente el día lunes, después de la explosiva reunión Trump-Zelensky, que terminó con el presidente ucraniano recibiendo prácticamente o básicamente la orden de abandonar la Casa Blanca sin firmar un esperado acuerdo marco sobre minerales. Trump y Vance calificaron a Zelensky de irrespetuoso por tratar de discutir garantías de seguridad más allá del acuerdo sobre minerales, mientras que Zelensky dijo al presentador, por ejemplo, de Fox News, poco después de ese encontronazo, a Bret Baier, que no estaba seguro de que hiciéramos algo malo al reprender a Vance en la reunión. El presidente ucraniano dijo en repetidas ocasiones que estaría dispuesto a aceptar acuerdos sobre los minerales y que querría tener más conversaciones con Trump, pero el presidente estadounidense insistió en que Zelensky tendría que querer paz y no lucha. Los líderes europeos respaldaron en gran medida a Zelensky durante el fin de semana, como pudimos ver, después de la explosión, mientras que el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo el lunes que Washington ahora se alinea en gran medida con la visión política exterior del gobierno ruso. Pues bien, este lunes, el presidente francés Emmanuel Macron propuso una tregua parcial de un mes entre Ucrania y Rusia, con las operaciones de combate en el aire, en el mar y contra la infraestructura energética que se suspenderán durante ese periodo. No habrá tropas europeas en suelo ucraniano en las próximas semanas, dijo Macron al periódico francés Le Figaro. La cuestión es cómo utilizar ese tiempo para intentar obtener una tregua con negociaciones que durarán seguramente varias semanas. Francia y el Reino Unido ya han dicho que estarían dispuestos a enviar tropas de paz a Ucrania después que se firme un acuerdo de paz como respaldo a la seguridad, algo que Trump había indicado que no haría y por donde partieron todos los problemas. Siempre hay discusiones de alto nivel entre los funcionarios de la administración sobre cómo llevar el conflicto en Ucrania a una resolución pacífica. Esto lo dijo un funcionario de la Casa Blanca a The New York Post luego de esa reunión. Sin embargo, he querido hacer este pequeño resumen de las últimas horas, de los últimos días para ustedes, porque es simplemente el contexto de lo que vengo manteniendo desde hace mucho rato en este espacio. Y para aclarar, porque muchas personas se quedaron o se quedan con los títulos o con las primeras líneas y no van un poquito más allá, hay muchas cosas con las que yo no comulgo. Por supuesto que entre Zelensky y Putin no hay discusión. Putin es de los tipos más abominables del planeta y no se merece absolutamente nada. Pero que crea que las cosas se pueden hacer mejor para el bien de los ucranianos tampoco es una crítica personal en contra de nadie. Y es que de hecho, yo mismo, usted mismo seguramente, me levanto todos los días pensando qué cosas puedo hacer para mejorar no solo el contenido que les presento, sino también cómo mejorar como persona. Y es un camino, la mejora es un camino, no es un estado permanente. Dicho esto, y tomando las consideraciones de los acontecimientos desde mi óptica, sigo creyendo que el cambio en la narrativa de María Corina es sin duda digno de analizar, porque el diablo está en los detalles, como dice el dicho. Y para mí es bastante obvio el pivot que está tomando Donald Trump, mostrando más interés en nuestro hemisferio que del otro lado del charco. ¿Es un error? ¿Es un acierto? No lo sé. Eso ya es otra discusión. Pero que apenas inaugurada la nueva administración, la primera gira del secretario de Estado, fuese a países del hemisferio y en ciertos casos como en Panamá, buscando expulsar la influencia china, no se puede ocultar. Y yo no sé ustedes, pero yo, recogiendo las últimas declaraciones y apariciones de María Corina, siento el cambio de narrativa de ella, enfocado por fin en vender que nuestra lucha no es solo por nosotros, que es lo más importante para los venezolanos, pero lo menos importante para los aliados, sino que la permanencia del régimen es un peligro para todo el mundo. Y es así, algo que todos sabemos y dominamos. No en vano, hemos sido testigos cómo se ha utilizado Venezuela como un hub para operaciones y entrenamiento de cuanto grupo terrorista y gobierno comunista existe. María Corina está siendo llevada de la mano últimamente, no sé si lo han notado, o al menos quienes la están asesorando, pues empiezan a entender que nuestra lucha debe venderse con otro empaque de cara a las alianzas en el exterior, porque al final
Se trata de satisfacer intereses ajenos y los propios. ¿Qué importa, en la foto grande, la razón que nos lleve a salir de Maduro, si al final el beneficio va a ser el mismo? Y les voy a colocar un ejemplo. Cuando María Corina apareció en el podcast con Trump Jr., muchos se quedaron con el titular que ella no estaba pidiendo tropas estadounidenses. Y entonces eso causó la furia en muchas personas. ¿Saben con qué me quedé yo? Y muchos otros. Con la parte en que dice, tenemos dinero para comprar nuestra libertad. Un mensaje encriptado, pero nada cándido. Y yo sé que usted entendió qué quiso decir. A que el fondo es igual, pero con distinta forma. La clave para entender, por ejemplo, ese día, esa presentación en ese podcast, es que no le estaba a ella hablando al pana Juan en Maracay, ni a Mariana en Valera, ni a Augusto de San Antonio de los Altos. Le estaba hablando a la audiencia de Trump Jr., de América, bueno, de Norteamérica. Gente cansada de pagar por las guerras de otros, de poner vías norteamericanas para el bien de otros, de financiar con dinero de contribuyentes. En cuanto lío haya en el mundo, también se meten por recursos, pero algo que son es ser muy proactivos cuando algo afecta a la seguridad de los Estados Unidos, ¿me entiende? Y aunque el final termine siendo el mismo, el empaque es distinto. Es como si les pusiera un ejemplo de no le pidas dinero prestado a tu cuñado millonario. Ofrécele que invierta en tu negocio. Ya me entiende, ¿verdad? El discurso de María Corina ha variado un poquito. Ahora está ofreciendo que formen parte del negocio. Y les quería ahora comentar sobre un reportaje de Axios que une este primer tema con lo siguiente que queríamos tocar el día de hoy. La decisión del presidente Trump de cancelar el importante acuerdo petrolero con Venezuela se produjo en medio de la presión, miren, de los 3 miembros republicanos de la Cámara de Representantes que en Miami se oponen a enriquecer las dictaduras de Nicolás Maduro. Esto lo dijeron al medio Axios 4 fuentes, no a mí, a Axios. Y les digo, es importante la fuente de la noticia. ¿Por qué es importante? A ver, para salirse con la suya, los 3 miembros de la Cámara sugirieron, nunca amenazaron explícitamente, que retendrían los votos de Trump o que Trump necesitaba para el acuerdo del presupuesto republicano que la Cámara aprobó por un estrecho margen la semana pasada. Se están volviendo locos y necesito de sus votos, explicó Trump a sus confidentes cuando señaló en privado que cancelaría la licencia que permite las exportaciones de petróleo venezolano hacia los Estados Unidos. Y bien, los representantes Mario Díaz Balart, Carlos Jiménez y María Elvira Salazar votaron entonces a favor del acuerdo presupuestario que se aprobó por 217 a 215 votos, 8 horas después de que Trump anunció en Truth Social que cancelaba el acuerdo petrolero. El presidente de la Cámara de Representantes, que no es poca cosa, Mike Johnson, republicano por Luisiana, contó parte de la historia detrás de la escena a un grupo de donantes republicanos durante un acto de recaudación de fondos celebrado el viernes en la mansión frente al mar en la zona de Miami del magnate local de seguros Iván Herrera. Johnson dijo a la multitud que deberían estar orgullosos de Díaz Balart, Jiménez y Salazar, los 3 cubanos locos, como los llamamos cariñosamente, dijo Johnson. Se mantuvieron firmes en sus principios y trabajaron por su comunidad, según 2 fuentes presentes en el acto de recaudación de fondos que contaban esta noticia. También dijeron que Jiménez y Díaz Balart se rieron con aprobación o de manera de aprobación ante el apodo que le habían colocado, junto, por supuesto, a los donantes que allí se encontraban, muchos de los cuales tenían raíces cubanas. Ahora, en una Casa Blanca más convencional, el poder fluye a través de un proceso más definido, canales más adecuados, digamos, que implican una investigación cuidadosa y tiempo. Pero en la Casa Blanca de Trump, el poder a menudo circula instantáneamente, de manera improvisada e inesperada, según el instinto de Trump, según lo que cree, según sus necesidades en ese momento, o cuando se le encuentra con la idea adecuada en el momento adecuado, con las palabras adecuadas. Esta historia, nunca antes contada, ayuda a explicar las posiciones contradictorias que a veces parece adoptar la administración de Donald Trump. También destaca la participación directa de Trump en la salvación del controvertido plan presupuestario de la Cámara de Representantes y su familiaridad con la política única de Florida y sus repercusiones internacionales. Porque sí, desde acá de Florida se está fraguando ese gran apoyo hacia Venezuela. Ya que el martes pasado, el último día de las conversaciones sobre el presupuesto,
Johnson puso a Díaz Balart al teléfono con Donald Trump para que el mayamense pudiera hacer su discurso contra el acuerdo petrolero venezolano. La semana anterior, Díaz Balart y Jiménez se habían reunido con Trump en la Casa Blanca para expresar su preocupación. Esto lo revelaron dos fuentes. Y durante esta llamada que les estoy comentando del martes, Díaz Balart le recordó a Trump sus promesas de campaña, de tomar medidas enérgicas contra Maduro. Esto dijeron esas mismas fuentes sobre la llamada de Díaz Balart. Pues bien, él le habría dicho a Trump que el presidente Biden le lanzó un salvavidas a la dictadura de Maduro cuando relajó las sanciones que Trump había puesto a Venezuela durante su administración anterior. Mario, por supuesto, nunca amenazó con votarlos ni ofreció un quid pro quo, porque, obvio, amenazar a Trump es contraproducente. Esto lo dijo una de las fuentes, y es que todos lo sabemos. Díaz Balart, Jiménez y Salazar se negaron a hacer comentarios. Un portavoz de Johnson confirmó que los miembros de la Cámara lucharon para poner fin al apoyo al gobierno de Maduro, pero no hicieron más comentarios. De cualquier manera, Trump ya no estaba dispuesto a continuar con el acuerdo petrolero con Venezuela, en parte simplemente por el hecho de que Biden lo había iniciado. Trump tampoco quería que pareciera que estaba negociando un acuerdo de petróleo por migrantes con Maduro. Esto dijeron a Axios funcionarios de la Casa Blanca y también un asesor externo. La administración Trump está tratando de impulsar estas deportaciones de migrantes venezolanos no autorizados, así como algunos con protección de deportaciones preexistentes. Pero la administración de Trump está repleta de republicanos de Florida que son anti-Maduro. Y eso es una buena noticia. Ya usted los ha visto. El secretario de Estado Marco Rubio, el asesor de Seguridad Nacional Mike Waltz, el enviado a América Latina Mauricio Claver Carone y la jefa del gabinete Susie Wiles, por nombrar solamente estos cuatro. La situación en la que todos salimos ganando es lograr que el dictador ceda el poder en un periodo de 2 años. No se moleste conmigo, esas son palabras de uno de los asesores de Trump para América Latina. Así que, adelante, sigan robando a su país y enriqueciéndose con el socialismo mientras todos los demás se empobrecen, pero tienen que irse. Y estas fueron sus palabras. Pero hablemos entonces de la historia de fondo. Chevron, porque el problema es Chevron. No, el problema va mucho más allá de Chevron, que sí, produce alrededor de 220.000 barriles diarios de petróleo en Venezuela, aproximadamente una cuarta parte de la producción del país, según lo que dictamina el Miami Herald, y que también informó que el magnate petrolero de Palm Beach, del cual hemos hablado acá, Harry Sergent, estuvo estrechamente involucrado en los esfuerzos para negociar un acuerdo entre Trump y Maduro. La decisión de Trump fue cancelar el acuerdo petrolero de Biden para 2022 y ha sido toda una sorpresa para el gobierno de Venezuela y para Chevron, quienes no se la veían venir. Chevron presionó mucho y cayó estrepitosamente. Lo mismo hizo Harry, dijo un republicano que asesora la Casa Blanca de Trump. Esto solo aumentará el precio del petróleo, dijo otro republicano de estos que son aliados a Harry Sergent. Pero uno de los peores comentarios fue: en realidad se está infligiendo daño a los Estados Unidos, a su población y a sus empresas. Palabras de la pirata del Caribe Delcy Rodríguez en una publicación en redes sociales criticando la decisión de Trump. Llorando, como decimos acá. La comunidad cubanoamericana, como ustedes saben, domina la política del condado de Miami-Dade, que es el más poblado de todo el estado. Y los cubanoamericanos, incluidos los del Congreso, han encontrado una causa política en común en el estado con los exiliados que huyeron de otros países debido a la violencia, a la opresión o a la disfunción de izquierda. Entre ellos, incluyen a Nicaragua, a Colombia y a Venezuela, donde los servicios de inteligencia cubanos, por supuesto, protegen a Maduro. Estos cubanoamericanos se encuentran entre los partidarios más firmes de Trump y el propio Trump se jacta de contar frecuentemente con ellos. Ayudar a Maduro y a las grandes petroleras fue simplemente ir demasiado lejos para ellos, dijo un republicano aliado de los miembros del Congreso. Están contentos de que Trump haya cumplido su promesa. Se refiere a la cancelación de la FARC y que sea al menos por ahora. Y ya para finalizar, la Fiscalía de la Dictadura de Venezuela informó que 110 personas arrestadas tras elecciones del 28 de julio de 2024 fueron excarceladas tras la revisión de su caso. 110 personas más de las que supuestamente han excarcelado. Ojo. El fiscal general del régimen, Tarek William Saab, anunció el lunes que estas otras 110 personas arrestadas tras las elecciones del año pasado fueron excarceladas luego de revisar sus casos, lo cual, según ellos,
eleva la cifra a 2.006 personas ya excarceladas. Fueron solicitadas 110 revisiones de medidas que, sumadas a las que han sido tramitadas e informadas en comunicados previos, alcanzan la cifra total de 2.006 excarcelaciones otorgadas hasta la presente fecha, precisa en un comunicado la Fiscalía en Instagram, lo cual es supremamente curioso. Si de casi 2.400 secuestrados ya van 2.000 excarcelados, y obviamente los celebramos, significa entonces que el único objetivo de estos secuestros era para precisamente pasar factura y aterrorizar, lo cual no es sorpresa para ninguno de nosotros, pero que debe documentarse para esos inocentones en el exterior que creen que esta gente es mala y ya. Por ejemplo, la CPI y el fiscal cenicero de moto Karim Khan, de los que ya no esperamos nada. Hasta aquí el día de hoy, señores. Gracias a cada uno de ustedes que toman su tiempo para ver nuestro contenido y que hacen que este proyecto siga creciendo. Ya hoy me siento un poquito mejor de la alergia. Y ya casi llegamos a los 100.000 en esta comunidad. Así que si tú nos ves por primera vez o no lo habías hecho antes, ayúdanos a alcanzarla. ¿Cómo? Suscribiéndote y activando la campana todas las notificaciones. Y por supuesto comentando, dando like y compartiendo nuestro contenido con los tuyos. Porque juntos somos más fuertes. Y mientras más seamos en esta comunidad, más difícil es que no nos escuchen. Libertad o nada, señores. Esto fue